Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a comenzar con el libro de los Hechos de los Apóstoles y también estaremos recordando lo que leímos el día de ayer en los dos últimos capítulos del libro de Juan. Pero antes de comenzar, por supuesto, estaremos orando para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, vengo a darte las gracias, la honra y la gloria por un nuevo día de vida, Señor, porque hoy comenzamos un nuevo mes, hoy comenzamos con un nuevo libro de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que esto solamente es posible porque está en tu mano, está en tu voluntad que así lo hagamos. Gracias, Señor, por capacitarnos por medio del Espíritu Santo para leer y entender lo que está escrito en tu palabra todos los días. Te rogamos, Señor, que hoy no sea diferente, que hoy venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para que nos enseñe a entender lo que está escrito en tu palabra. Necesitamos, Señor, conocer la verdad que está escrita en ella por medio de tu Santo Espíritu y no por medio de nuestra propia sabiduría que simplemente nos llevará a equívocos. Amado Padre, sabemos que muchas doctrinas se han creado por estos equívocos y queremos evitarlo. Queremos entender claramente cómo tú escribiste tu palabra, Señor, el propósito que tienes para nuestras vidas, qué es lo que debemos hacer, qué camino debemos seguir, Señor. Por eso te rogamos que el Espíritu Santo nos instruya en todo lo que leamos el día de hoy. Te rogamos todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Como les dije, hoy comenzaremos un nuevo libro, pero resumamos lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 20 del libro de Juan, ayer leímos que Jesús resucitó al tercer día. Se aparece primero a María Magdalena y luego a sus discípulos. Y en una siguiente oportunidad también estuvo Tomás, quien inicialmente tenía duda, pero finalmente hace una preciosa confesión de fe. En el capítulo 21, último capítulo del libro de Juan, leímos que Jesús se aparece a algunos discípulos en el mar de Galilea y realiza un milagro de pesca. Restaura a Pedro encargándole que apaciente sus ovejas. Eso es lo que leímos el día de ayer en los últimos capítulos de Juan. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el primer capítulo del libro de los Hechos. Estaremos con nuestra guía de estudio bíblico subrayando todo lo que podamos aprender. Si es la primera vez que estás en este canal, te recomiendo descargarla y ver el vídeo donde te enseño cómo utilizarla. Tienes los enlaces para hacerlo debajo de este video. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Hechos. Seguimos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. Hechos 1. La promesa del Espíritu Santo. En mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado.
Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José el llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: Están borrachos. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, pues David dice de él: «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame». Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 3. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Segundo discurso de Pedro. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo: «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre,
y la fe que es por él ha dado a esta completa santidad en presencia de todos vosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A éste ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, pues Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. Antes de comenzar con el resumen, vamos a hacer una pequeñísima introducción del libro de Hechos. Este libro está escrito por Lucas, por el que escribió el Evangelio de Lucas. Narra la historia de la expansión de la iglesia primitiva tras la ascensión de Jesús. Es una continuación del Evangelio de Lucas dirigida a Teófilo. Este libro documenta la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo 1 vemos que se establece el contexto y los fundamentos de esta misión que tienen los apóstoles, la expansión de la iglesia. Se enfoca en la preparación de los discípulos para recibir al Espíritu Santo y su comisión como testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Lucas comienza el capítulo 1 retomando el hilo desde donde dejó el Evangelio, registrando la resurrección de Jesús y sus enseñanzas durante 40 días. Jesús instruye a sus discípulos a esperar en Jerusalén para recibir al Espíritu Santo, que les capacitará para ser sus testigos hasta lo último de la tierra, como habíamos dicho. Versículo 1 al 8. Después de dar sus últimas instrucciones, Jesús asciende al cielo en presencia de sus discípulos. Ángeles aseguran a los discípulos que Jesús volverá de la misma forma que ascendió. Este evento marca el fin de la presencia física de Jesús en la tierra y el inicio de la era del Espíritu Santo en la iglesia, versículo 9 al 11. Los discípulos regresan a Jerusalén y se reúnen con otros creyentes, incluyendo María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Este grupo ora unánime, mostrando la importancia de la unidad y la oración en el proceso de su preparación para la gran tarea que era expandir el mensaje de Jesús. Versículo 12 al 14. Pedro asume el rol de líder y propone llenar la vacante que dejó Judas Iscariote. Se presentan dos candidatos, Justo y Matías, y oran para que Dios escoja al sucesor. Por sorteo es elegido Matías, restaurando el grupo de los 12. Versículo 15 al 26. El capítulo 2 del libro de los Hechos describe la venida del Espíritu Santo en Pentecostés para capacitar a los discípulos para la misión mundial. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban todos reunidos. Esto ocurre con señales sobrenaturales como un viento recio y lenguas de fuego. Y los discípulos comienzan a hablar en otros idiomas. Son capacitados para cumplir la misión de llevar el mensaje de la salvación al mundo. Versículo 1 al 4. Al escuchar a los discípulos hablar en otros idiomas, la multitud se asombra. Algunos piensan que están ebrios. Pedro se levanta y explica que este evento es el cumplimiento de la profecía de Joel. Esa profecía está en el capítulo 2 de Joel, versículos del 28 al 32. Quien predijo que Dios derramaría su espíritu en los últimos días y afirma que este es el comienzo de la restauración prometida y del juicio venidero. Versículos 5 al 21.
Pedro continúa su discurso hablando de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Explica que Jesús ha sido crucificado por ellos, es decir, por la multitud que estaba escuchando, que ha sido levantado por Dios y exaltado a su diestra, y que este mismo Jesús ha derramado el Espíritu Santo, versículo 22 al 36. La multitud, compungida por el mensaje, pregunta a Pedro qué deben hacer. Él les insta a arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. 3,000 personas aproximadamente se unieron ese día a la comunidad, señalando el inicio del crecimiento exponencial de la iglesia, basada en el arrepentimiento y en la conversión de creer en Cristo. Versículo 37 al 41. La iglesia primitiva vive en comunidad, dedicándose a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Hay una unidad profunda y una disposición a compartir los bienes, dando testimonio de su amor como mandó Jesús. Versículo 42 al 47. El capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles relata el primer milagro realizado públicamente por Pedro y Juan después de Pentecostés. Esto marca el inicio del ministerio de los apóstoles en Jerusalén. Pedro y Juan se dirigen al templo a la hora de la oración y allí se encuentran con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna en la puerta. Pedro, en lugar de darle dinero, lo sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta sanidad es un testimonio del poder de Cristo y del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Este milagro causa asombro cuando las personas reconocen que es el hombre que solía mendigar en la puerta. La multitud se congrega alrededor de Pedro y Juan, y Pedro aprovecha la oportunidad para explicar que el milagro no se ha realizado por ser humano, sino por el nombre de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado. Pedro acusa a los judíos de haber entregado a Jesús a la muerte, aunque aclara que esto cumplía los planes de Dios, versículo 11 al 16. Pedro muestra misericordia al señalar que actuaron por ignorancia al rechazar a Jesús y los exhorta al arrepentimiento. Los exhorta a convertirse, prometiendo que Dios perdonará sus pecados y enviará tiempos de refrigerio y restauración, versículo 17 al 21. Pedro conecta el ministerio de Jesús con la profecía que hizo Moisés acerca de que un profeta Dios levantaría de su pueblo. Esto lo leímos en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 o Deuteronomio capítulo 18 versículos 18 y 19. Afirma que Jesús es ese profeta y advierte que aquellos que rechacen su mensaje serán separados del pueblo de Dios. Pedro también menciona la promesa hecha a Abraham, explicando que Jesús es el cumplimiento de esa bendición para todas las naciones. Esa promesa la podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis capítulo 18, versículo 18, en Génesis capítulo 22, versículo 18. Aquí lo estamos viendo entre los versículos 22 al 26. Y así terminamos de leer los 3 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar para darle gracias al Señor por un nuevo día de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, por un nuevo día de vida, por un nuevo mes, porque estamos cumpliendo, Señor, con el reto que has puesto en nuestro corazón, por tu infinita misericordia, por tu santa voluntad. Gracias, amado Padre, porque pones disposición en nuestros corazones, pones en nosotros espíritu de querer y hacer leer tu santa palabra. Sabemos, amado Padre, que si no fuera por tu voluntad, esto no sería posible. Te doy las gracias, la honra y la gloria por permitirnos este maravilloso privilegio de leer y entender tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros para seguir entendiendo lo que vamos leyendo cada día. Te rogamos, escucha, Padre, en nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la santa palabra del Señor. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.